Esto de salir de casa sin desayunar no me gusta. Es importante, amigo mío. ¿Y esa ciudad dices que quiere ser como Roma? Son ambiciosos y los ayudan tal Adriano. Entonces son romanos, después de andar tanto me dejarán machacar alguno, ¿verdad? Por supuesto, amigo mío. Ave, amigos extranjeros, soy Adriano Maximus. Bienvenidos a la provincia que un día será más grande que la propia Roma. Y ahora toca ponerse serios porque sí. Pudo ser Roma. Y si no lo fue por una de esas decisiones que cambian el rumbo de la historia y que se toman a miles de kilómetros, con pluma de ganso, vino caro y toga recién planchada. Pero esta ciudad itálica tuvo su momento. ¿Y qué momento? Hoy vamos a caminar sobre las ruinas de una ciudad que en tiempos de esplendor fue cuna de emperadores. Una ciudad que pudo convertirse en la nueva capital del imperio. Sí, estás oyendo bien, no es Córdoba ni Sevilla, es Itálica, un pedazo de Roma en el sur de Hispania. Aquí empezó todo. Itálica no fue una ciudad cualquiera, fue la primera ciudad romana fundada fuera de Italia, en el año 206 a.C. por Publio Cornelio Escipión el Africano, vaya nombraco, y lo hizo tras su victoria en la batalla de Lipa. Eso ya le daba un aura fundacional a la ciudad casi mística. Y sí, hablamos de ese Escipión que sale en los libros de historia, en los libros de texto, aquel que sembró la semilla de esta ciudad, uno de los grandes estrategas de Roma. De hecho fue el que venció a Aníbal, pues sí, un tío muy importante, que merecería sin duda tener ya una trilogía en Netflix, pero parece que no. Las murallas de Itálica llegaron a abarcar una superficie de más de 50 hectáreas. Estamos hablando de una muralla de aproximadamente 1,5 metros de grosor, con un revestimiento de sillares sobre un muro de hormigón. Más o menos a cada 20 metros se erigía una estatua de unos 5 metros de altura. Así que imaginaros lo imponente que era esta ciudad en su momento. Sin embargo, lo que hizo realmente especial a Itálica fue su gente. Aquí nacieron emperadores como Adriano, como Trajano, los dos hispanorromanos más poderosos de la historia. Y además dos tipos que no solo gobernaron Roma, sino que la moldearon. Y eso no es un detalle menor, significa que el centro del poder imperial miraba a esta zona del mundo. Un pequeño inciso, un pequeño detalle que quizás sea importante. Trajano nació aquí en Itálica, sin embargo Adriano no nació aquí, Adriano nació en Roma, pero su familia era de esta zona. Por lo tanto, el vínculo emocional que él tenía con esta tierra era muy grande. De hecho, pasó aquí gran parte de su infancia y de su juventud. Tan grande era este vínculo emocional que sentía, que invirtió en esta tierra más que ningún otro emperador. La amplió, la embelleció y trató de convertirla en una segunda Roma. Itálica vivía en su apogeo. Se construyó la llamada Nuba Ors, una ampliación muy ambiciosa, con un urbanismo muy avanzado para la época. Calles anchas, sistemas de cloacas y, como vemos aquí, domus con mosaicos espectaculares que se conservan hasta la fecha. Se construyeron asimismo unas termas monumentales. Era un proyecto de prestigio, era un proyecto de calado. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de cerca de 32.000 metros cuadrados. Piscinas de agua natural, frigidariums, caldariums, sala de masajes. Aquí, si estabas bien situado socialmente, se tenía que disfrutar de lo lindo. Junto con el anfiteatro, eran las dos mayores construcciones de la ciudad. Así que sí, quizás podamos decir que Itálica era una ciudad para el placer y la diversión. La verdad es que el anfiteatro impresiona, con capacidad para más de 25.000 personas, lo que supera con creces la población estimada en la época. Llegó a convertirse en uno de los más importantes y uno de los más grandes del imperio. Propaganda, demostración de poder, vanidad imperial, probablemente de todo un poco, pero sin duda alguna es una de las piezas más imponentes del yacimiento. Así que vamos a disfrutarlo. Esta enorme placa que veis aquí es la Ley Gladiatore de Itálica, por la cual se suprimían impuestos y se establecían unos precios máximos dependiendo de la categoría de cada luchador, para así evitar en lo posible los excesos que cometían aquellos que se los suministraban, es decir, los lanistas. Si estáis pensando que en cualquier momento pueda aparecer Daenerys y el dragón, estáis en lo cierto, porque sí, fue aquí donde se rodó esa famosa escena de Juego de Tronos.
En los anfiteatros estaba muy presente el culto a la diosa Némesis, cuya capilla podemos ver. Nos la encontramos a la derecha de la entrada de gladiadores, y si veis ese hueco en el suelo, es un espacio destinado para la estatua de la diosa que se erigía en este habitáculo. Adriano quería convertir Itálica en un modelo de ciudad romana en Hispania, y durante décadas lo fue. Sin embargo, después la ciudad y la historia tomaron un rumbo distinto. Itálica fue perdiendo importancia en los siglos posteriores, no llegando nunca a convertirse en aquella capital soñada, y poco a poco fue cayendo en el olvido, como tantas otras ciudades antiguas que no llegaron a cumplir su destino. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se truncó aquel sueño? ¿Qué ocurrió con Itálica? Veréis, a pesar del impulso que Adriano le dio a su ciudad natal, el sueño de convertir Itálica en una gran capital provincial se quedó finalmente truncado. Y la respuesta no es un cataclismo ni una decisión política concreta, sino más bien una suma de factores. La propia geografía, el río Guadalquivir cambió su cauce, alejando a Itálica del flujo principal de comercio fluvial y aislándola progresivamente. Por otra parte, la pujanza de la vecina Hispalis, la actual Sevilla, con mejor conexión al río y más proyección económica, también truncó los sueños de Itálica de convertirse en la gran capital de provincias. Además, hay un dato curioso. Tras la muerte de Adriano no hubo ningún emperador que volviera sus ojos hacia Itálica y continuara con este proyecto, de manera que sin un poder político que la apoyara y habiendo perdido gran parte de su relevancia estratégica por el cambio de cauce del Guadalquivir, poco a poco Itálica fue quedando relegada al olvido. Ya en época visigoda y musulmana el lugar quedó prácticamente despoblado. Es vergonzoso decirlo, pero llegó a utilizarse en esa época como cantera, de manera que muchas de las edificaciones que se construirían en Sevilla estaban hechas con restos de esta ciudad. Aunque quizás la gran pregunta sea, ¿por qué nadie recogió el testigo de Adriano? Aquí entramos en el terreno de lo humano. Desde luego fue un emperador complejo, ¿vale? Mucho más interesado en dejar obras que en hacer ruido, pero muchas veces sin ese ruido, sin herederos que crean en tu sueño, el mármol se enfría muy rápido. Y así los emperadores posteriores sencillamente miraron hacia otras provincias, otras prioridades, otras urgencias del imperio. Pero, ¿y qué pasó con Trajano? ¿No aportó nada? Pues claro que sí, aportó, y mucho. No hablamos de una figura menor, hablamos del gran emperador Trajano, el primero de los emperadores romanos que no nació en Italia, sino aquí, en Itálica. Sin embargo, a diferencia de Adriano, que fue su sucesor, Trajano no tuvo tiempo o quizás interés en transformar su ciudad natal en un escaparate imperial. Para él, Itálica fue origen, pero no destino. No era un emperador de nostalgias como Adriano. Su mirada estaba más puesta en el imperio, en la expansión, en las fronteras. Fue bajo su mandato, de hecho, cuando Roma alcanzó su máxima expansión territorial, y su legado y su gloria están tallados en capiteles, en columnas, en frisos. Sin embargo, aquí, en su ciudad natal, realmente no queda mucha huella de su legado. Desde luego son espectaculares los jardines de las villas romanas, el paisajismo que utilizaban. Estamos hartos de verlo en películas, en series, sin embargo, hoy aquí podemos verlo en vivo y en directo. ¿Pudo ser Roma? Quizás no, pero eso nunca lo sabremos. Sin embargo, fue Itálica, y eso ya es mucho. Y a vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros para más, seguir trayendo cositas. Así que nada, amigos, amigas, hasta el próximo vídeo, aquí, en Beyond the Broadshear.